Claro, profundicemos aún más en cada una de estas razones, añadiendo más matices y explorando las complejidades subyacentes de por qué esa espera de una llamada puede ser tan persistente y significativa, especialmente en la segunda mitad de la vida. Hola mis queridos, hoy vamos a tocar un tema que reside en el corazón palpitante de muchas personas, especialmente a medida que avanzamos en años y las corrientes de la vida nos llevan por caminos a veces inesperados, pero que a menudo se queda en el silencio protector de nuestros pensamientos, no reconocido, incluso para nosotros mismos, como un secreto bien guardado. Me refiero a esa persistente, a veces casi subconsciente y a menudo agridulce, espera de una llamada telefónica. No una llamada específica de negocios, con una agenda clara o una cita programada en el calendario, sino esa llamada, la que proviene del alma de un hijo, una hija con la que quizás la comunicación se ha vuelto más esporádica, un nieto que crece demasiado rápido, un amigo querido que las circunstancias de la vida quizás han distanciado. Es esa punzada familiar de expectación, casi un sobresalto, cada vez que suena el teléfono, o esa revisión casi automática, un tic nervioso, del identificador de llamadas, seguida a menudo por una pequeña, a veces casi imperceptible, pero profundamente sentida, caída del ánimo si el nombre que aparece no es el que secretamente anhelábamos. Muchos de nosotros, a lo largo de los años, hemos desarrollado una coraza admirable de autosuficiencia, una fachada de no necesito nada de nadie, estoy perfectamente bien solo, y admitir que anhelamos esa conexión, que esa llamada realmente importa y podría alegrarnos el día, puede sentirse como una vulnerabilidad inaceptable, casi una debilidad que traiciona esa imagen de fortaleza que hemos construido con tanto esmero. Pero la verdad, mis buenos amigos, es que este anhelo es profundamente humano, una hebra esencial en el tejido de nuestra existencia, y no hay absolutamente nada de qué avergonzarse. Hoy quiero que exploremos juntos, con honestidad y compasión, 6 razones comunes y a menudo entrelazadas por las que, quizás, aún esperas esa llamada con una intensidad que te sorprende, incluso si te cuesta admitirlo en voz alta o reconocerlo plenamente en la quietud de tu propio corazón. No se trata de juzgar ni de señalar con el dedo a nadie, ni a nosotros mismos, ni a quienes no llaman, sino de entendernos mejor a nosotros mismos y la compleja, a veces intrincada, red de nuestras necesidades emocionales más profundas. Reconocer estos anhelos subyacentes, sacarlos a la luz, es el primer paso indispensable para abordarlos de una manera saludable y constructiva, ya sea encontrando el coraje para cultivar esas conexiones de manera más activa, o descubriendo y nutriendo otras fuentes de satisfacción, validación y alegría en nuestras vidas. Una de las razones más fundamentales, y quizás la más obvia, aunque a menudo negada con vehemencia, es la profunda e ineludible necesidad humana de conexión y pertenencia, un anclaje en el mundo. Desde el momento en que nacemos, estamos intrínsecamente programados, biológica y psicológicamente, para buscar y mantener vínculos afectivos con los demás. Estas conexiones no son un lujo, sino un componente esencial de nuestra supervivencia y bienestar. Nos proporcionan seguridad física y emocional, consuelo en tiempos de angustia y un sentido crucial de identidad y lugar en el mundo. A medida que envejecemos, nuestro círculo social, que alguna vez pudo haber sido vasto y bullicioso, puede reducirse naturalmente y a veces drásticamente. La jubilación nos aleja de las interacciones diarias con colegas. Las mudanzas, propias o de otros, pueden crear distancias geográficas. Las enfermedades pueden limitar nuestra capacidad de socializar o la de nuestros amigos, y la inevitable pérdida de seres queridos va dejando vacíos irreemplazables. Las interacciones diarias que antes dábamos por sentadas en el entorno laboral, a través de actividades comunitarias o incluso en el vecindario, pueden disminuir significativamente. En este contexto de un paisaje social potencialmente más reducido, las llamadas de familiares y amigos cercanos se vuelven aún más preciosas y significativas, ya que representan un hilo vital, a veces el único, hacia ese sentido fundamental de pertenencia y conexión. Esperar esa llamada es, en esencia, esperar una reafirmación tangible de que todavía somos parte de la tribu, de que nuestra existencia importa para alguien, de que hay personas en el mundo que piensan en nosotros y nos valoran. Admitir esto puede ser difícil,
porque podría interpretarse, tanto por nosotros mismos como por otros, como una señal de soledad indeseada o de una dependencia poco atractiva, algo que nuestra cultura individualista a menudo nos enseña a evitar o a enmascarar, especialmente si siempre hemos sido percibidos o nos hemos percibido a nosotros mismos como personas fuertes, resilientes e independientes. Sin embargo, es crucial entender que la necesidad de conexión no es una debilidad ni un defecto de carácter. Es una característica esencial e inmutable de nuestra humanidad compartida. Esa llamada, por simple que sea, es un símbolo poderoso de que no estamos solos flotando en el vasto universo, de que nuestra existencia resuena y tiene un eco en la vida de otros. Es el anhelo profundo de escuchar una voz familiar que rompa el silencio, no solo el silencio físico de una casa vacía, sino el silencio emocional, mucho más penetrante, de sentirse desconectado, invisible o al margen. La llamada se convierte en una prueba tangible, casi un sacramento, de que esos lazos afectivos, forjados y nutridos a lo largo de años de experiencias compartidas, todavía existen, son valorados y se mantienen vivos. En segundo lugar, y estrechamente ligado al anterior, a menudo esperamos esa llamada porque buscamos, consciente o inconscientemente, validación y reconocimiento de nuestro valor intrínseco y de la riqueza de nuestra historia vital. A lo largo de nuestras vidas, hemos acumulado una inmensa cantidad de experiencias, conocimientos prácticos, sabiduría destilada de los éxitos y los fracasos, y un tesoro de recuerdos que conforman el tapiz único de nuestra existencia. Hemos desempeñado roles importantes y a menudo exigentes, como padres que criaron hijos, como abuelos que ofrecieron una perspectiva diferente y un amor incondicional, como profesionales que contribuyeron a la sociedad, como amigos leales que ofrecieron apoyo en las buenas y en las malas, como mentores que guiaron a otros. Esa llamada, especialmente cuando proviene de aquellos a quienes hemos dedicado una parte sustancial de nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra energía emocional, como nuestros hijos o nuestros nietos, puede sentirse como un reconocimiento tácito pero poderoso de ese legado, de ese esfuerzo incansable, de ese amor invertido sin esperar nada a cambio. Cuando esa llamada no llega, o llega con una frecuencia que percibimos como insuficiente o indiferente, puede surgir una duda sutil y corrosiva en nuestro interior. ¿Se acuerdan realmente de todo lo que hice por ellos? ¿Valoran mi perspectiva o mis consejos ahora que soy mayor? ¿Todavía soy una figura importante y relevante en sus vidas ocupadas? No se trata necesariamente de buscar elogios constantes o una gratitud efusiva, sino de sentir, de una manera auténtica y sencilla, que nuestra contribución pasada y nuestra presencia actual todavía tienen un significado profundo y positivo para ellos. Admitir este anhelo de validación puede ser complicado porque podría parecer egocéntrico, como si estuviéramos buscando atención o necesitáramos una reafirmación constante de nuestra valía. Pero es completamente natural y humano querer sentir que nuestra vida ha tenido un impacto positivo en aquellos a quienes amamos y que seguimos siendo una figura relevante y querida. Una simple llamada para preguntar cómo estamos, para compartir una pequeña noticia personal o incluso para pedir un consejo sobre un asunto trivial, puede ser una poderosa afirmación de nuestro valor continuo y de nuestra importancia en el tejido familiar. Es la confirmación de que las historias que llevamos dentro, las lecciones que hemos aprendido a través de la experiencia directa, todavía tienen un público interesado y receptivo. La ausencia de esa llamada puede, por el contrario, interpretarse como un borrado silencioso de esa importancia, una señal sutil pero dolorosa de que nuestro papel ha disminuido hasta volverse casi invisible o meramente ceremonial. Una tercera razón poderosa, y a menudo no articulada, es la necesidad persistente de sentirnos necesarios, útiles y de seguir contribuyendo de manera significativa a la vida de los demás. Muchos adultos mayores, después de décadas de ser el pilar de la familia, el solucionador de problemas, el organizador de eventos o de tener responsabilidades significativas y estimulantes en el ámbito laboral, pueden encontrar increíblemente difícil y desorientadora la transición a un papel donde se sienten menos activamente necesarios o consultados. Ya no somos, quizás, los que resuelven todos los problemas domésticos, los que organizan las grandes reuniones familiares,
o los que están en el centro neurálgico de la toma de decisiones diarias de nuestros hijos adultos, quienes ahora tienen sus propias familias y responsabilidades. Esperar una llamada puede ser, en parte, una esperanza silenciosa de que todavía se nos necesite para algo concreto, un consejo basado en la experiencia, una opinión sensata sobre un dilema, una receta familiar que nadie más sabe preparar con ese toque especial, ayuda con una tarea manual o intelectual, o simplemente un oído comprensivo y paciente que sepa escuchar sin juzgar. Esa llamada que pide algo, por pequeño o insignificante que parezca, puede reavivar instantáneamente la sensación de propósito, de utilidad y de ser valorado por nuestras capacidades y conocimientos. Admitir esto es delicado, porque no queremos parecer que nos entrometemos en las vidas de nuestros seres queridos, que no confiamos en su capacidad para manejarse solos, o que estamos desesperados por sentirnos importantes. Pero el deseo innato de ser útil, de seguir aportando valor al mundo y a las personas que amamos, es intrínseco a la condición humana y no desaparece con la edad. No se trata de querer controlar sus vidas o de revivir glorias pasadas, sino de sentir que nuestra experiencia acumulada y nuestras habilidades todavía tienen un lugar y pueden ser de ayuda. Una llamada que dice: «Mamá, ¿cómo hacías exactamente ese guiso que tanto nos gustaba?» O «Abuelo, ¿qué opinas de esta situación en el trabajo, tú que pasaste por algo similar?» Puede ser música celestial para nuestros oídos, no porque infle nuestro ego herido, sino porque nos conecta con un papel activo, respetado y significativo dentro del sistema familiar. La falta de tales llamadas, por otro lado, puede alimentar la dolorosa sensación de que nos hemos vuelto superfluos, una pieza de mobiliario antiguo y venerable que ya no cumple una función activa en el hogar, sino que simplemente ocupa espacio. La cuarta razón, y una muy común y comprensible, es simplemente el anhelo genuino de noticias frescas y de mantenernos conectados y al día con las vidas, a menudo agitadas y cambiantes, de nuestros seres queridos. A medida que nuestros hijos y nietos crecen, se independizan y sus vidas se vuelven más complejas y ocupadas con sus propias carreras, relaciones y responsabilidades, es natural y casi inevitable que tengamos menos visibilidad directa de su día a día. Las visitas pueden ser menos frecuentes debido a la distancia o a los horarios apretados. Las conversaciones pueden volverse más cortas y centradas en lo esencial. Esperar esa llamada es, en muchos sentidos, esperar una ventana abierta, una rendija de luz, a sus mundos a menudo lejanos. ¿Cómo les va realmente en el trabajo o en sus estudios? ¿Qué están haciendo los nietos en la escuela? ¿Cuáles son sus nuevos intereses o preocupaciones? ¿Hay alguna alegría especial que quieran compartir? ¿O alguna preocupación que necesiten desahogar? Queremos seguir siendo parte activa de sus narrativas vitales, no solo espectadores distantes o destinatarios de informes anuales. Admitir esto puede parecer, a ojos de algunos, o incluso a los nuestros propios en momentos de autocrítica, como si fuéramos entrometidos, curiosos o chismosos, pero en realidad proviene de un profundo, tierno e incondicional interés y amor por ellos. Queremos celebrar sus éxitos como si fueran nuestros, ofrecer consuelo y apoyo en sus dificultades, y simplemente sentir que estamos al tanto de los acontecimientos importantes, grandes y pequeños, que conforman el tejido de sus vidas. Una llamada que comparte una pequeña anécdota divertida del día, una preocupación laboral que necesita ser escuchada, o un logro escolar de un nieto, nos hace sentir incluidos, valorados y conectados al flujo dinámico de sus vidas. Cuando estas llamadas son escasas o superficiales, podemos sentirnos profundamente desconectados, como si nos estuviéramos perdiendo capítulos cruciales de la historia familiar, como si estuviéramos al margen de sus alegrías y tristezas. El silencio telefónico, en este contexto, puede sentirse como una puerta cerrada a esa información vital que nos ayuda a sentirnos involucrados, relevantes y parte integral de la unidad familiar. Una quinta razón, quizás más sutil en su manifestación, pero igualmente potente en su impacto emocional, es que esa llamada puede ser una forma instintiva y a veces desesperada de combatir el miedo creciente a la soledad y al aislamiento social y emocional, especialmente si vivimos solos, hemos perdido a nuestra pareja de toda la vida o nuestros amigos más cercanos ya no están. A medida que envejecemos, la posibilidad real de pasar más tiempo solos, sin la compañía constante a la que quizás estábamos acostumbrados, aumenta significativamente.
La soledad, es importante recalcarlo, no es simplemente el hecho objetivo de estar físicamente solo. Es la sensación subjetiva, dolorosa y a menudo angustiante de carecer de compañía significativa, de conexiones profundas y de un sentido de pertenencia. Una llamada telefónica, incluso una breve, puede ser un poderoso y bienvenido antídoto contra esta sensación insidiosa. Es una voz amiga y familiar que rompe el silencio a veces opresivo del hogar, una conexión tangible con el mundo exterior que sigue girando, un recordatorio cálido y tranquilizador de que no estamos olvidados ni somos invisibles. Esperar esa llamada es, en parte, esperar un alivio temporal pero significativo de esa posible soledad, una chispa de interacción humana genuina que ilumine el día y recargue nuestras baterías emocionales. Admitir esto puede ser particularmente difícil y embarazoso, ya que la soledad a menudo conlleva un estigma social, como si fuera una falla personal, una señal de que no somos lo suficientemente interesantes o agradables como para atraer compañía. Pero la soledad es una experiencia humana común y universal, especialmente en ciertas etapas de la vida, y anhelar su alivio a través de una conexión auténtica es perfectamente natural y saludable. No se trata de ser incapaz de disfrutar de la propia compañía o de no tener recursos internos, sino de reconocer que somos seres intrínsecamente sociales, que prosperamos y nos sentimos plenos con la interacción y el afecto mutuo. Esa llamada puede ser, literalmente, un salvavidas emocional en un día gris, una señal inequívoca de que, aunque las circunstancias de la vida hayan cambiado drásticamente, todavía hay quienes se preocupan lo suficiente como para tomarse el tiempo y el esfuerzo de conectar. La ausencia persistente de la llamada, por el contrario, puede amplificar exponencialmente los sentimientos de aislamiento y abandono, haciendo que el silencio del hogar se sienta más pesado, más largo y mucho más opresivo. Finalmente, la sexta razón por la que aún esperamos esa llamada con tanta intensidad, y quizás la más difícil de admitir para muchos de nosotros debido a la vulnerabilidad que implica, es que puede haber asuntos no resueltos, palabras cruciales no dichas, emociones reprimidas o una necesidad profunda y a menudo tácita de reconciliación, perdón o cierre emocional con la persona específica que esperamos que llame. Quizás hubo un malentendido doloroso en el pasado que nunca se aclaró del todo, una discusión acalorada cuyas heridas siguen supurando, o simplemente una distancia emocional que se ha ido creando insidiosamente con el tiempo, como una grieta que se ensancha. Esa llamada podría representar, en nuestra mente y en nuestro corazón, una oportunidad preciosa, por pequeña o improbable que parezca, para comenzar a sanar esas viejas heridas, para expresar sentimientos que han estado guardados bajo llave durante demasiado tiempo, o para simplemente restablecer una conexión que se siente tensa, frágil o incluso rota. Esperar esa llamada, en este contexto, es albergar la esperanza, a menudo teñida de ansiedad, de que la otra persona también siente la necesidad de reconectar, de aclarar las cosas, de ofrecer o recibir perdón, de tender un puente sobre las aguas turbulentas del pasado. Admitir esto es exponerse a una gran vulnerabilidad, porque implica reconocer abiertamente que hay una herida o una brecha significativa en una relación importante, y que dependemos, en cierto modo, y quizás más de lo que quisiéramos, de la acción o la iniciativa de la otra persona para que comience el proceso de sanación y acercamiento. Puede ser el anhelo profundo de escuchar un "lo siento" sincero, un "te extraño" que salga del corazón, un "tenías razón", o simplemente un tono de voz cálido y afectuoso que indique que el afecto y la conexión fundamental siguen ahí, vibrantes y presentes, a pesar de las dificultades pasadas o los desencuentros. El silencio persistente de la otra persona, en este escenario, puede interpretarse como una confirmación devastadora de la distancia, una señal de que la reconciliación no es una prioridad para ellos, o peor aún, que ya no les importamos, lo que puede ser profundamente doloroso y descorazonador. Esta espera está cargada de una esperanza frágil, pero increíblemente persistente, de que las relaciones importantes, incluso las más dañadas, pueden repararse con amor y voluntad, y de que la conexión humana y el afecto pueden, en última instancia, prevalecer sobre los malentendidos, el orgullo herido y el paso del tiempo. Mis queridos,
Si alguna de estas razones, o una combinación de ellas, resuena profundamente con ustedes, si se reconocen en esa espera silenciosa, a veces ansiosa y a menudo dolorosa, de una llamada que parece no llegar nunca, quiero que sepan, desde el fondo de mi corazón, que sus sentimientos son completamente válidos, legítimos y profundamente humanos. No hay ninguna debilidad inherente en anhelar la conexión, la validación, el sentido de pertenencia, la utilidad o la reconciliación. La sociedad, con sus mensajes a menudo contradictorios, nos empuja con frecuencia a parecer invulnerables, autosuficientes hasta el extremo, a no necesitar a nadie para ser considerados fuertes o exitosos. Pero la verdad ineludible es que nos necesitamos unos a otros de maneras profundas, complejas y significativas a lo largo de toda nuestra travesía vital, desde la cuna hasta la tumba. Reconocer estos anhelos no es, de ninguna manera, el final de la historia o una admisión de derrota, sino el valiente y necesario comienzo de una oportunidad para el crecimiento y el cambio. Puede ser una invitación interna a ser más proactivos y asertivos en la búsqueda y el mantenimiento de esas conexiones valiosas, quizás encontrando el coraje para iniciar nosotros mismos esas llamadas o esas conversaciones difíciles pero necesarias. Puede ser una señal clara para diversificar nuestras fuentes de satisfacción, alegría y validación, cultivando con entusiasmo nuevas amistades, reavivando viejas pasiones o descubriendo intereses que nos llenen de energía y propósito. O puede ser simplemente un recordatorio amoroso para ser más amables, pacientes y compasivos con nosotros mismos, reconociendo sin juzgarnos que nuestro corazón anhela lo que anhela, por razones muy legítimas y profundamente arraigadas en nuestra condición humana. La clave no es necesariamente dejar de esperar o suprimir esos sentimientos, sino entender por qué esperamos con tanta intensidad y luego decidir conscientemente, con sabiduría y amor propio, cómo vamos a nutrir esas necesidades fundamentales de una manera que nos fortalezca, nos enriquezca y nos traiga una paz interior duradera, ya sea que esa llamada específica y tan anhelada llegue finalmente o no. Nuestra valía intrínseca como seres humanos no depende, ni debería depender jamás, de la frecuencia con la que suena el teléfono o de quién está al otro lado de la línea. Pero nuestro bienestar emocional, nuestra calidad de vida y nuestra sensación de estar plenamente vivos sí pueden verse profundamente afectados por la calidad, la profundidad y la autenticidad de nuestras conexiones con los demás. Y eso, mis buenos amigos, es algo que siempre, siempre merece nuestra más tierna atención, nuestro esfuerzo más sincero y nuestro cuidado más delicado.